Muy buen día con todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema de circuitos trifásicos del autor Fraile Mora, problema 321, que nos dice: en la figura 3.4, que es esta de acá, se muestra una red trifásica formada por una línea de 0,1 más J03 ohmios por hilo que alimenta tres motores trifásicos a una tensión compuesta de 380 voltios, 50 Hz. Voltaje Rn en el receptor se toma como referencia. El motor 1 está conectado en triángulo y es equivalente a una impedancia de 25 con 45 grados ohmios por fase. El motor 2 está conectado en estrella y equivale a una impedancia de 15 0 grados ohmios por fase. El motor 3 está conectado en estrella. Las lecturas de los batímetros mostrados en la figura han sido potencia 1, 21.700 vatios, potencia 2, 7.405 vatios. Calcular el módulo de la corriente total absorbida por el conjunto y su factor de potencia. Pregunta B, la magnitud de la corriente absorbida por el motor 3 e impedancia por fase equivalente del mismo. C. Si se conecta en la zona receptora una batería de condensadores de 30 kVAr, ¿cuál será la nueva corriente total absorbida por instalación, su factor de potencia y la tensión compuesta necesaria al principio de la línea, si la tensión en la carga es siempre de 380 voltios? Bien. Las respuestas que nos salen para las preguntas deben ser: la corriente de la línea al principio debe ser 58,03 amperios con factor de potencia de 0,762. Luego la corriente en el motor 3 debe ser 21,9 amperios con 10,60 grados ohmios de impedancia. Luego la pregunta C, cuando se inserta el banco de capacitores, la nueva corriente de línea baja a 44,94 amperios con factor de potencia de 0,984 capacitivo. Y la tensión en línea del generador debe ser 384,27 voltios. Bien. Para resolver el problema aplicamos el software académico MATCAD-Prime, como está aquí. Y lo que hacemos es tomar los datos, ¿no? Voltaje de línea 380 voltios. Voltaje de fase es voltaje de línea, que es esto mismo, entre raíz de 3. Y nos sale esta cantidad. La frecuencia es 50 Hz. La impedancia de línea es 0,1 más J03 ohmios. Vamos a insertar esto nuevamente para ver cómo se hace. Colocan así, Z, subíndice, línea, dos puntos y colocamos, ¿no? 0,1 más J03, 0.1 más 0,3 y aquí se pone lo que es el símbolo I, se coloca I para lo que es números imaginarios. Bien, acá paréntesis para colocar la unidad al final. Ponemos acá unidades y buscamos la unidad de ohmio, ¿no? Que es la unidad de resistencia eléctrica. Aquí está, resistencia eléctrica, colocamos ohmios. Bien, entonces de esa manera se hace para todo lo demás, ¿no? La impedancia, por ejemplo, del motor 1 es 25 ohmios, 45 grados. Del motor 2, 15 ohmios, 0 grados. La lectura del batímetro 1, 21.700 vatios. Del batímetro 2, 7.405 vatios. Y la potencia de los condensadores, 30 kilovatios. O kilovar, ¿no? Pero aquí, pues como no hay la unidad del sistema en este programa, bar, le he puesto kilovatios. La pregunta A, corriente absorbida por las cargas y su factor de potencia. Antes de calcular esta corriente absorbida, calcula la potencia total. La potencia total, si tenemos dos batímetros de esta manera conectados, que es el método de Aarón, simplemente se suma la lectura de los dos batímetros y tenemos la potencia total. La potencia total es potencia 1 más potencia 2, que nos sale 29.105 kilovatios. El factor de potencia cos phi de la instalación se puede calcular con esta fórmula, que también se demuestra matemáticamente, pero aquí lo vamos a aplicar, que es igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 más 3 veces la diferencia de la lectura de los batímetros entre la suma y todo eso al cuadrado. Y de acá lo que despejo es la variable phi, ¿no? Que es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Entonces phi va a ser el arco coseno de toda esta cantidad. Reemplazando valores nos va a salir 40,38 grados. Entonces el factor de potencia se define como el coseno del ángulo, ¿no? El coseno de este ángulo nos sale 0,762. Ahora, si queremos la magnitud de la corriente de la línea, es la potencia total, la potencia activa entre raíz de 3 veces, voltaje de línea, por el factor de potencia, ¿no? Y de acá nos sale lo que es la corriente de línea, 58,057 amperios. Bien. Posteriormente nos dice también la corriente absorbida por el motor 3 y su impedancia, pero para esto lo que hacemos es llevar el sistema a un equivalente monofásico. Entonces tomamos solamente una línea referida al neutro, que va a ser la línea R referida al neutro. Bien, eso está acá en este gráfico. Entonces tenemos acá terminales de generador, aquí está la línea, terminales de la carga,
El motor 1 está en triángulo, entonces lo convertimos a lo que es estrella, ¿no? Entonces, conversión triángulo-estrella simplemente sería dividir la impedancia entre 3 unidades para tenerlo ya en estrella. El motor 2 ya está en estrella, queda como está, y el motor 3 también está en estrella, ¿no? Bien, entonces de acá además sabemos que el voltaje Rn es la referencia y sería el voltaje de fase con ángulo de 0 grados. Y como es 0 grados queda tal como está, 219,393 voltios. Bien, y la corriente de la línea R vendría a ser lo siguiente. En la corriente de la línea que tenemos acá arriba, esta corriente, con el ángulo de desfase en atraso. ¿Por qué? Porque las cargas son inductivas, los 3 motores son inductivos. Entonces el ángulo que hemos hallado aquí, este ángulo va en atraso respecto a al ángulo de 0 grados. Por eso va como negativo. Y al calcular esto, entonces la corriente de la línea me sale esta cantidad en amperios en forma rectangular. Bien, entonces ahora también calculo lo que es la corriente del motor 1, que es el voltaje de fase Rn entre la impedancia, pero la impedancia ya equivalente en estrella, ¿no? Que sería la impedancia que era en triángulo entre 3. Y nos sale la corriente del motor 1 también en amperios en forma rectangular. Bien, la corriente del motor 2, ¿cuánto vendría a ser? La corriente del motor 2 es lo mismo, voltaje de acá, de fase, entre la impedancia por fase. Aquí más o menos se divide entre 3 porque ya está en estrella, ¿no? Y al dividir nos sale 14,626 amperios. Bien. Ahora, por la primera ley de Kirchhoff, sabemos que la corriente en un nodo es la corriente que entra, esta corriente R es igual a las corrientes que salen del motor 1, motor 2 y motor 3. Si despejamos de esta ecuación la corriente del motor 3, nos va a quedar ¿cuánto? Corriente del motor 3, la corriente total de la línea menos la diferencia de las corrientes de los dos motores. Entonces reemplazamos datos y R vendría a ser esto de acá, forma fasorial, menos el motor 1 que es esto de acá y menos el motor 2 que es esto de acá. Y nos sale la corriente del motor 3 en forma rectangular, ¿no? Amperios. Y de esto de acá sacamos su magnitud. Para sacar su magnitud también es muy sencillo. Vamos a calcular acá, ponemos operadores, magnitud y aquí colocamos la corriente 3, subíndice 3 y ponemos acá igualdad. Bien, pero aquí es motor 3, ¿verdad? Entonces colocamos acá motor 3 y nos sale 21,946 amperios. Bien, ahora la impedancia del motor 3 por cada fase en estrella sería el voltaje de fase entre la corriente, ¿no? Su corriente que es esta de acá, y al dividir entonces el voltaje de fase, o sea este voltaje entre esta corriente, nos va a salir esta impedancia. Pero de esta impedancia que está en forma rectangular nos interesa la magnitud. Entonces la magnitud de la impedancia 3, que va a ser, puede sacarse manualmente por Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria y en raíz, nos da 9,99 ohmios, que es prácticamente 10 ohmios. Y el ángulo de desfase de esa carga, o ese motor, vendría a ser el ángulo de esta impedancia. Y el ángulo está con el comando argumento de esta impedancia y nos sale 59,9 grados o 60 grados prácticamente. La pregunta C nos dice si se inserta una batería de condensadores. Entonces, ¿cuál es la nueva corriente de línea con su factor de potencia y el voltaje de línea de generación? Bien, antes de responder esta pregunta calculamos la potencia total antes de poner los condensadores, ¿no? Entonces sería la potencia total que tenemos, esta es la potencia aparente, esta es la potencia activa total también, entre el factor de potencia. Y al dividir nos va a salir esta cantidad, 38,212 sería kilovolt-ampere, pero como tampoco es la unidad kilovolt-ampere, pongo kilovatio nada más. Y esta potencia, que es la potencia aparente de los 3 motores, lo colocamos en forma fasorial. Entonces, para colocar en forma fasorial también es muy sencillo. Se coloca de esta manera, vamos a demostrar cómo se hace. Entonces sería acá S, ponemos subíndice T total y va a ser paréntesis, colocamos esto de acá que es la magnitud y aquí el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo va acá en operadores, aquí está ángulo polar y el ángulo va a ser el ángulo phi. Va positivo el ángulo porque los motores son inductivos, entonces vamos acá, símbolos, y colocamos el ángulo phi, ¿sí? Bien, y esto ponemos una igualdad y tenemos lo que es la potencia aparente total. Nos da en vatios por defecto, lo colocamos acá en kilovatios. Debería ser kilovolt-ampere, pero bueno, si usamos la unidad kilovatios, que es de potencia.
Bien, entonces la potencia nueva, ¿cuánto va a ser? Va a ser la potencia anterior que teníamos esta de acá, menos la potencia aportada por los capacitores, ¿no? Banco de capacitores. Esa potencia de los capacitores lo que hace es disminuir la potencia reactiva. Bien. Pero como solo es la potencia reactiva esta parte, la parte imaginaria, le agregamos a la potencia de los capacitores la unidad imaginaria para que solo diferencie esta cantidad. Y eso está acá, ¿no? La diferencia ya, o sea, la nueva potencia aparente. Y esta nueva potencia aparente se puede calcular manualmente también, ¿no? Que sería igual a 3 veces. ¿Por qué 3? Porque voy a hacer un cálculo solo por una fase. Y como tenemos 3 fases, sería el triple. 3 veces el voltaje de fase por la nueva corriente de línea, ¿sí? De todo esto, lo que va a ser fijo es, bueno, la potencia nueva que hemos calculado ahorita y el voltaje Rn, que también tiene que ser fijo. Entonces la nueva corriente va a ser variable. La nueva corriente va a ser esto entre 3 veces el voltaje de fase. Tenemos la potencia nueva, 3 veces voltaje de fase, y nos sale la corriente nueva en la línea R. Y su magnitud sería 44,93 amperios. Si queremos el nuevo factor de potencia, primero sacamos el ángulo. El ángulo sería el argumento de la nueva potencia aparente, de esto de acá. Y tenemos menos 10,207 grados. Y si queremos el factor de potencia mismo, sería el coseno de este ángulo. Coseno nos sale 0,984. Pero como el ángulo fue negativo, entonces es de carácter capacitivo. Bien, ahora calculemos también el voltaje en generación, ¿no? ¿Cuánto voltaje debe haber para que llegue a las cargas 380 voltios? Entonces igual, solo del equivalente monofásico de acá. Si quiero el voltaje aquí, en esta parte de acá, vendría a ser el voltaje en las cargas, que va a ser fijo, no va a cambiar, más el voltaje, la caída de voltaje en la línea. Entonces sumamos, ¿no? Caída de voltaje en la línea, más el voltaje de las cargas, medio el voltaje del generador. Bien, entonces el voltaje de fase del generador sería la impedancia de la línea por la nueva corriente en la línea, más el voltaje de las cargas, ¿sí? Que es la referencia. Y nos sale esta cantidad en voltios. Y de esto de acá sacamos su magnitud también, ¿no? Su magnitud, que sería 126,547 voltios. Y de este voltaje lo que nos interesa no es el voltaje por fase, sino el voltaje de línea. Si queremos el voltaje de línea, se multiplica el voltaje de fase por raíz de 3. Entonces este voltaje representaríamos entre la línea, por ejemplo, puede ser R'S' o R'T', cualquiera de las líneas. Y nos sale 392,39 voltios. Bien, esto es lo que nos pide el problema. Muchas gracias por tu atención. Será hasta un próximo video. Hasta luego.